bienvenidos a nuestra última semana de clases, 3 clasecitas y mucho, y no menos. Ya vamos terminando nuestro programa, ya vamos ahorita en la fase final del sistema digestivo, así que empecemos, o si no lo empezamos, ya dentro de una semana, ¿verdad? Que el primer examen final es el de anatomía, o sea que el otro fin de semana ya tendrán tiempo para ya solo repasar lo que tienen que haber leído y estudiado, ¿verdad? Vamos a hablar ahora acerca terminamos de hablar del aparato digestivo, pero nos quedan las glándulas accesorias del aparato digestivo. Si ustedes se recuerdan, hablamos de las glándulas salivales, hablamos hígado y páncreas. Ese conjunto de glándulas son las que la secreción que van a producir van a servir para la digestión de las diferentes moléculas que van a tener los alimentos, ¿verdad? Entonces hablamos un poquito acerca de las glándulas salivales. Las glándulas salivales básicamente pues son glándulas accesorias del aparato digestivo que se encuentran ubicadas alrededor de la boca, no necesariamente en la boca, sino que alrededor va a ser en la cabeza, ¿verdad? Y que van a tener como función la producción de saliva. Ahí en la saliva va a haber una amilasa salival, que es la que empieza a degradar los alimentos, ¿sí? Y las podemos dividir en diferentes tipos de glándulas salivales. Vamos a dividirlas primero en las glándulas salivales, que van a ser pequeñas. Estas pequeñas, pues, como su nombre lo indica, el tamaño es pequeño, la secreción también de alguna forma va a ser menor que el otro tipo de glándulas, pero no significa que no sean importantes. Tenemos las glándulas salivales bucales, labiales, faríngeas, palatinas, ¿sí? Como le digo, son glándulas muy pequeñitas, ¿verdad? Y en el caso de los bovinos tienen los molares inferiores. Además de esto, pues tenemos las glándulas salivales, que ya son las glándulas salivales mayores, que son las que de alguna forma vamos a estudiar en esta oportunidad, ¿verdad? Que es la glándula salival parótida, la glándula salival mandibular y la glándula salival sublingual. Existe una que es un poco intermedia, que no la damos mucho, pero que es más grande que las que catalogamos como pequeñas, que es la cigomática del perro, ¿sí? Muy bien, entonces si nosotros vamos viendo más o menos, vean, aquí es un dibujo porque a veces en la parte de las conservaciones de las glándulas no todas se miran perfectamente, con la diferenciación pues en una diapositiva, ¿verdad? Pero digamos, si nosotros miramos acá, pues tenemos prácticamente todo lo que es la parte muscular debajo. Esta se llama parótida porque se encuentra en la base de la oreja. Y al hacer una disección de este músculo subcutáneo de la cara, tenemos acá como que pareciera una como V, ¿sí? Vamos quitando más y vamos viendo acabar en la base, ¿verdad? Importante porque a la hora del examen clínico, en la palpación, nosotros en el examen clínico, cuando ustedes aprenden en su clase de semiología, van a ver la palpación también de estructuras nodulares, pero las estructuras nodulares que se palpan son los nódulos linfáticos, que es tema del otro curso que vamos a dar el otro año, primero Dios. Entonces, a veces hay que diferenciar porque aquí también va a haber un nódulo linfático parotídeo, pero hay que diferenciar porque la mayoría de veces lo que se está palpando es la glándula salival. Cuando se encuentran infartados es un término que vamos a usar para los nódulos linfáticos, es la inflamación, pero específicamente los nódulos linfáticos se llama infartación. Entonces, ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí solo para que nosotros vamos viendo, aquí va a estar la parótida. Aquí no se mira, lo vamos a ver, pero en este ángulo, aquí va a estar la yugular externa formada por el tronco linfofacial y la maxilar. Esta que está acá, como amarillito acá, va a ser la mandíbula. Adentro va a estar la sublingual, igual para acá. Y la cigomática va a estar caudal aquí a la apófisis cigomática del frontal, pero vamos a ir viendo poquito a poco. Entonces, vean la glándula salival parótida en la base de la oreja.
vamos a ver en un momentito, veas más o menos como es un dibujo, pero a la hora de ver en una disección, las glándulas sí se miran como tiene una cápsula externa, que a la hora de quitarla se empiezan a ver estas agrupaciones glandulares y presenta un conducto parotidio que va a desembocar más o menos en el premolar superior número 4. Por eso es que inclusive nosotros a veces, si nos ponemos la lengua en los premolares o los molares superiores, vamos a sentir a veces cabalmente como fresquecito a veces, que es la salida de la saliva, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, vamos a hablar de las glándulas salivales grandes, que son las que vamos a estudiar. Tenemos la glándula salivar parótida en la base de la oreja, la mandibular, cabal en el borde de la mandíbula, entre la formación de la vena yugular, que es el tronco lingofacial, y la maxilar, ahí igual encontramos. Craneal a ella vamos a tener la sublingual, y un poquito más que tenemos otro pedacito de sublingual. Y aquí la cigomática, que es donde está la apófisis cigomática y caudal a la órbita. Ahí las tenemos. Entonces, las glándulas salivales, estas son las que estábamos hablando, que son las que vamos a estudiar, son las más grandes, las que tienen mayor importancia por su anatomía, que es más visible, pero aparte por la función, porque la producción de la saliva va a ser mayor. Entonces tenemos la parótida, su maxilar, que la verdad yo uso mejor el término mandibular. Lo que pasa es que tenemos el hueso maxilar y el mandibular. Antiguamente y principalmente en humanos utilizan como el hueso submaxilar, ¿verdad? Pero a mí me gusta más mandíbula. Entonces por eso digo mandibular, la sublingual, que se encuentra principalmente debajo de la lengua, y la cigomática, porque está debajo del arco cigomático. Entonces la glándula parotidia, la glándula parótida, es la más grande, podemos decir, se encuentra en la base de la oreja. Su secreción es una secreción serosa, que además, principalmente en bovinos, va a tener la función de bofetizar el alimento. Eso significa que lo va como a poner a un pH neutro, ¿verdad? Y estabilizarlo, ¿sí? Sus relaciones anatómicas, que es lo que nos interesa a nosotros, pues va a ser medial y ventral a la faringe. Recuerden que la faringe está más o menos aquí adentro, que es ese espacio común entre el sistema respiratorio y bucal y la comunicación. Ahora, adelante. Y en el caso del equino, pues como los conductos auditivos, se recuerdan que les decía que tenía un libertículo, que es un fondo de saco ciego que se llaman bolsas guturales. Cuando vimos los espacios de las comunicaciones de la faringe lo vimos. Y se va con eso, en el equino va a estar relacionado con eso. Rostralmente va a estar relacionada con la rama de la mandíbula y con el músculo macetero. Recuerden que aquí está el gran músculo macetero, ¿verdad? Y caudalmente con el tronco lingofacial. Más o menos para que vayamos viendo, aquí está en una disección del perro, aquí va a estar la orejita, aquí está piel y un poco de músculo subcutáneo. Vamos a ver acá la glándula parótida, ¿sí? La glándula parótida, que es tal vez la más grande, su contenido seroso lo va a vertir a través de un conducto que se conoce como conducto parotidio. Ese conducto parotidio va a recorrer en la dirección buscando básicamente el lateral de la cara y de la mejilla. Va a venirse al borde rostral del macetero y luego va a perforar la mejilla para llegar a la papila parotidia, que va a estar más o menos en el premolar 3 premolar 3 y molar 1 superior. En el perro normalmente en el premolar 4 superior. Si nosotros vemos en este otro, que es de la Universidad de Murcia, que son los videos muy bonitos que los pueden buscar ahí, hay una disección con plasticización, que usan plasticina también para hacer modelos muy similares a la, o sea, lo que vamos viendo a la disección que se hace, y podemos ver aquí, como digo, aquí casi no se mira muy bien, la parotidia y la sublingual, pero la mandibular y la sublingual, pero la parotidia se puede un poquito verde, ¿verdad? Y este es el conducto, ¿sí?
Ahí lo vamos viendo un poquito más de cerca. ¿Sí? Más de cerca. Ahí está la parótida. ¿Sí? Y vamos a ver aquí varios conductos parótidos que se van uniendo para formar el conducto este. Y que llegará a desembocar en el lugar cual. ¿Sí? Por eso también es muy importante porque no sé si ustedes han oído a veces que los perros principalmente a veces tienen aquí en los pómulos, a veces les inflaman, ¿sí? Y las personas creen que es un tumor, que son varias cosas. El 90% de eso se llaman fístulas dentales. ¿Por qué? Porque este diente, el diente carnizal, las raíces llegan hasta el pómulo, está prácticamente donde están los senos, ¿sí? Paranasales. Y cuando hay una infección de la raíz de eso, lo que hace es producir un absceso. Y se mira en el pómulo inflamado y a veces hasta se hace un hoyito y empieza a supurar, o a veces a sangrar y a veces hace un agollo, ¿sí? Pero también ahí, en ese, más o menos en ese lugar, también es donde va a confluir la papila del conducto carotídeo. ¿Ok? Ahí podemos ver nuevamente. Bueno. Ahora, la segunda glándula corresponde a la glándula mandibular. La glándula mandibular, pues como su nombre lo indica, se va a relacionar principalmente con la mandíbula, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver aquí en este caso un dibujito del equino. Vean, aquí va a estar el ángulo de la mandíbula y entonces básicamente es, ¿verdad? Su definición y ubicación es más o menos una estado mayor por la fosa atlántica y el espacio intermandibular. Para poderla ubicar y a veces también porque hay patologías bastante frecuentes en esto, vamos a ver primero que sus relaciones anatómicas. Vamos a ver que medialmente vamos a tener la arteria carótida. Ustedes se recuerdan cuando yo les mencioné las relaciones del esófago, hablábamos de estas arterias carótidas, no sé si se recuerdan todavía. Pero hablábamos que del corazón, otra vez, esto, ¿verdad? Del ventrículo izquierdo va a salir la gran arteria aorta, que es el arco aórtico, y de aquí sale una o dos arterias según especie, pero de aquí van a salir un par de arterias para cada lado, ¿sí? Que son las arterias carótidas comunes. Entonces una de esas, cuando va llegando ya a la cabeza del animal, prácticamente donde va a estar el ángulo de la mandíbula, pues ahí va a ser su relación. ¿Ok? Y va a haber un músculo, que ese músculo no lo vimos nosotros porque es más específico y no tiene relación con, a veces, con los miembros, etcétera, pero fue que se llama músculo digástrico, que va a estar en aquí, en esta porción del cuello, y las cosas musculares en el caso del equino. Y caudalmente vamos a tener nosotros la glándula tiroides. La glándula tiroides, que también habíamos platicado un poquito, cuando tenemos la tráquea, que son todos esos anillos traqueales que van a ir a los pulmones. En los primeros anillos traqueales vamos a tener de ambos lados las glándulas tiroides. Entonces, por la ubicación, también la vamos a tener, se va a relacionar con ella. ¿Sí? Y el conducto mandibular va a estar ventral a la glándula, se va a comunicar o va a pasar entre el músculo glúteo, si ustedes se recuerdan de los músculos cuando vemos la lengua, y va a llegar a desembocar a las carúnculas sublinguales. En el último laboratorio que nosotros vimos, las cabezas, ¿se recuerdan? Y vimos la lengua, y al levantar la lengua vimos un frenillo. Por ambos lados vimos las carúnculas sublinguales, no sé si se recuerdan. Bueno, esas carúnculas sublinguales van a ser la desembocadura de las glándulas mandibulares y las glándulas sublinguales que vamos a ver en un momento. Ambas van a llegar a desembocar ahí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí tenemos parótida y la mandíbula. Esto es lo que quiero que vean ustedes. Esta es la vena yugular. Cuando veamos el sistema circulatorio, vamos a ver nosotros que esta se va a originar por un tronco linfofacial que viene ventralmente y la arteria maxilar que viene acá. Entonces, craneal a esta bifurcación que da origen a la yugular va a estar ubicada en la glándula mandibular. ¿Y por qué es importante? Vean acá, porque vamos a ver algunas cosas
clínicas, que si bien es cierto, están viendo la anatomía, que tiene que ver con que va a ser la base para la fisiología, ¿verdad? Porque va a tener cuál es la función y todo, y dónde la vamos a ubicar. Pero también recuerden que la anatomía nos va a servir como base para medicina interna, para medicina, para cirugía y para clínicas. Entonces, vean aquí en este modelo, aquí tenemos la yugular externa, que es la grandota, la que se puede obtener sangre, digamos, en un cachorrito recién nacido o menos de 2 meses, es casi imposible sacarle sangre de una vena cefálica. No lo hacemos de la yugular fácilmente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo ubicamos? Palpamos nosotros el ángulo de la mandíbula y hacia central. Entonces ahí ponemos nuestra hemostasis aquí abajito, se infla un poquito y aquí podemos puncharla. Pero lo importante de esto es ver que esta es la glándula mandibular. Estos son nódulos linfáticos mandibulares. Vean la diferencia. La coloración normalmente son un poquito más grisitos. Aquí es un modelo, por eso no se ve tan bien. Y la glándula es un poquito más pálida. Entonces, estos también se van a sentir a la hora del examen clínico, pero no confundir también con la glándula salival. ¿Ven? Ahora, la glándula salival, esta que está acá, la glándula salival mandibular, a veces va a tener un problema, que la secreción de saliva a veces va a producir lo que son cianocitos. ¿Sí? Ciano viene de saliva, ¿sí? Perdón, cianolitos, y litos viene de piedra. Entonces produce cálculos salivales. Y cuando esto sucede, va a bloquear el conducto parotidio o el conducto mandibular. Principalmente en el caso, las que más sucede eso es la mandibular y la submandibular. Entonces, el abordaje quirúrgico para la mandibular es cabalmente ver esa bifurcación. Y la incisión va a ser rostral a esta bifurcación, teniendo cuidado de no subdividirlo, porque si no ya se pegó todo. Pero digamos, hacemos la incisión acá y se expone la glándula y se quita. Y se quita de una vez porque después de ella viene la sublingual, vamos a ver en un momentito. Vean, aquí tenemos otra vez el más o menos, este es un modelo de plasticina y esto está, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los músculos, vean. Entonces aquí tenemos la glándula, ¿sí?, mandibular, tenemos la vena maxilar, que es esta que va acá. Este es el tronco linfofacial, la vena yugular. Entonces, hacia rostral en esa bifurcación tenemos, perfectamente. ¿Sí? Esta es la glándula. Y esta es la patología. A veces nos llega esto y uno dice, ¿qué será? Un gran tumor, etc. Entonces, la mayoría de veces esto es relativamente blando. Y muchas veces puede ser unilateral o puede ser bilateral. Cuando nosotros ponemos boca arriba, que este cúbito dorsal es el ¿no? ¿Correcto? Vamos a ver que jala, porque a veces no sabemos de qué lado es de tan inflamado que se mira. Entonces es hacia el lado que tiene mayor desplazamiento, ese lado es, y a veces es bilateral, ¿verdad? Entonces aquí, pues el abordaje, buscamos, pues, si se dan cuenta, aquí vamos a buscar nosotros el arco de la mandíbula y se hace la incisión. Entonces, esos son casos clínicos no míos, sino son de extras. Aquí pueden ver, inclusive hay un calculito. ¿Sí? Bien. Entonces, a la hora de hacer la cirugía, se hace una incisión, se va a exponer. Vean, ahí se está jalando la glándula salival. ¿Sí? Ahí ya prácticamente se quitó, ¿verdad? Se jala junto a, esta es la glándula salival y atrás viene esta es la mandibular y esta es la sublingual. Caudal a eso se hace la ligadura para poderlo quitar, ¿verdad? Y luego se hace, la verdad que bien feita le salió la cintura, pero normalmente por el espacio, como al quitar la glándula, se recuerda toda esa inflamación que se miraba. Entonces básicamente queda mucho espacio muerto. Espacio muerto es que al quitar lo que estaba ahí, pues la piel va a sobrar. A veces hay que hacer un poco de recesión de piel, pero va a quedar como el espacio muerto, es como ese espacio que quedó donde estaba la glándula. Y eso, por lo general, se llena de secreciones, y si no se ponen drenajes
Entonces lo que va a suceder es que se llena a través del líquido y se va a abrir la sutura y se hace una unión. Entonces se hacen los drenajes para que poco a poco se vaya secando, esta piel se va a ir pegando hacia el músculo y al tiempo prudencial, unos 10, 12 días, se quitan los drenajes y se quitan puntos. Luego tenemos la glándula salival sublingual. Las glándulas se llaman glándulas salivales sublinguales porque hay principalmente dos tipos. Tenemos que es una glándula mixta, ¿verdad? ¿Dónde va a estar? Pues básicamente, miren, está rostral a la glándula mandibular, es como lila que se mira acá, ¿sí? Y va a llegar hasta la base de la lengua o dentro de la lengua. Tienes dos tipos de glándulas, se dividen en monostomática y polistomática. La diferencia de monostomática y polistomática es por el número de conductitos o conductos que van a vertir la saliva. Las glándulas monostomáticas sublingual es una glándula bien definida y que su secreción la hace a través de un solo conducto, por eso se llama monostomática. Y la glándula salival sublingual polistomática son muy pequeñas y tienen sus conductos son muchos y muy diminutos, ¿verdad? Y que van a estar más rostrales. Sus relaciones anatómicas pues son muy parecidas a la de la glándula mandibular, lo único que va a ser más rostral, por lo cual va a ser el músculo miloioideo, el geniogloso, estilogloso y el conducto mandibular, porque va a pasar por allá, el conducto mandibular, ¿sí? Entonces, en el caso de todas las especies, con excepción del caballo, se divide en una porción polistomática y una monostomática, ¿sí? Y su secreción la va a vertir en las carúnculos sublinguales, solo con excepción del cerdo, porque el cerdo no las presenta como tales, sino que va a ser más difuso. Y aquí vamos a ver nosotros la porción, digamos, esa es la mandibular y aquí tenemos la sublingual. ¿Ven? Más de cerca, ahí tenemos la sublingual. Esta es la mandibular, aquí tenemos rostralmente los humitos de la sublingual y todavía más hacia rostral lo vamos a tener acá. ¿Sí? Tenemos otra que se mira como una vesiculita. Esta de la lengua. Estos son los premolares y molares superiores. ¿Sí? Y aquí están los músculos de la lengua. Entonces tenemos acá, este es un celocele, pero este celocele es sublingual. Entonces a veces, yo me recuerdo la primera vez que yo tuve un caso de esto, no lo supe diagnosticar hace como unos 30 años. Me llevaron un perro guaymarana y no podía ni respirar porque tenía como esa gran pesita, pero aquí está chiquito, era no podía cerrar la boca y tenía la gran pesita, aquí le picó algo. Sin embargo, cuando uno ya se da cuenta y estudia esto es prácticamente que se obstruyó el conducto monostomático de la sublingual y eso es pura sangre, como que fuera una vesícula. Y lo único que hizo fue que el conducto de la glándula, como está tapadito, entonces empezó a dilatarse como que fuera una gran vejiga, ¿verdad? Y a veces ocupa toda la boca que no puede ni siquiera ni bajar la lengua, ¿verdad? Entonces, para esto lo que se llama la resolución es la marsupialización del conducto de la glándula sublingual. ¿Qué hace nada más? Solo hacer aquí una incisión. Y al hacer esa incisión acá, podemos hacer arriba y abajo, y todo esto va a salir las salivas de la boca. Y lo único que hacemos aquí en la incisión de arriba es poner puntitos para los bordes internos y externos, tanto arriba y abajo, y aquí que va a quedar abierto. ¿Por qué va a quedar abierto? Porque la salida al final del cabo, que iba a llegar a las carúnculas, lo único que va a hacer es salir de una vez directamente a la boca. Entonces, ahí queda. ¿Ven? Aquí está la gran vesiculota, se hizo un corte arriba y abajo. Aquí se une la mucosa con la denticia de este lado. Igual aquí queda esto abierto. Así. Y ahí va a salir la saliva hacia la boca y va a cumplir su función. ¿Sí? ¿Okay? Y la glándula cigomática
hasta este año pudimos hacer una disección, o sea, porque normalmente no se daba en el curso de anatomía, digamos, nosotros desde que yo tengo idea nunca nos lo dieron, ¿verdad? Pero este año, desgraciadamente se nos fue la foto, pero sí, hombre, vamos a ver si sacamos otra. Lo que pasa es de que se hizo con, se recuerda, ustedes ya no recibieron clases de auxiliar con Jonathan, ¿verdad? Pero sí lo conocen, creo. Entonces él iba a empezar a hacer su tesis en las glándulas cigomáticas, pero ya cambió de tema. Entonces sacamos cabalmente cortamos acá la órbita, ilustrar la órbita, se le da perfectamente la glándula cigomática, ¿verdad? Pero bueno, entonces la ubicación va a ser está rostral a la fosa pterigo-palatina. ¿Se recuerdan ustedes la fosa pterigo-palatina, que es el hiato maxilar? ¿Verdad? Va a estar prácticamente ubicada, o sea, también al músculo macetero, el músculo es el temporal, y está el arco cigomático. ¿Ya? Y va a ser medial la órbita. Entonces, prácticamente lo que hacemos es para poderla exponer en el caso de anatomía, porque no se va a hacer lo mismo no tiene ninguna aplicación básicamente funcional que la expongamos, ¿verdad? Pero nosotros para exponerla tenemos que cortar la órbita. Y el conducto va a desembocar en el último molar superior. ¿Sí? Entonces, básicamente, vamos viendo acá, aquí ya se quitó, este no es mío, por eso digo que tengo foto mía, ¿verdad? Pero aquí ya se quitó la órbita de este lado, y aquí está la glándula cigomática. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con las glándulas salivales? Es un tema un poquito corto, como son glándulas accesorias, ¿verdad? Entonces vamos viendo un poquito. Ahora, en el caso del hígado, aquí pues el hígado sí es un poquito más visible, tenemos un poquito más de qué hablar de él, ¿verdad? Aquí hay un corte, entonces si lo damos, aquí está el tórax, aquí está el diafragma, aquí está el hígado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el hígado? El hígado también es una glándula accesoria del sistema digestivo de los animales, ¿sí? Es una glándula de las más importantes, porque si bien es cierto, es accesoria del sistema digestivo, tiene tantas funciones que no se van a limitar al sistema digestivo, ¿verdad? Relaciones anatómicas, es el órgano abdominal más craneal que está, entonces se va a relacionar directamente con el diafragma. Está caudal del diafragma, o sea, se relaciona craneal diafragma, ahí está caudal diafragma, ¿verdad? Caudal o sea, craneal al hígado, o sea, al diafragma, caudal y a la izquierda del hígado, ¿verdad? Pues va a estar el estómago, por eso que dice aquí, va a estar a la derecha del plano medio. Vean aquí, esta es la relación, se va a estar rostral, se va a relacionar con el diafragma. ¿Se acuerdan ustedes del diafragma, sus tres orígenes y su inserción en el centro terminoso? Va a estar a la derecha del plano medio, esta es una vista. ¿Verdad? Veamos aquí, se relaciona con el estómago también, ¿verdad? Entonces tenemos aquí al lado izquierdo y está hacia el lado derecho del plano medio. Las funciones, solo vean, esas son una de las tantas funciones. O sea, la bilis va a ser una secreción y la secreción actúa sobre las grasas, ¿cierto? Y esa es su función en cuanto a la parte digestiva. Y si bien es cierto, se recuerdan ustedes que les decía yo que los hepatocitos van a secretar la bilis y esta secreción se va a reducir todo al final en un conducto que es el conducto hepático. Pero las especies que tienen vesícula biliar, que vamos a ver en un momento, la mayoría se va a ir a acumular a la vesícula biliar. Entonces, el conducto hepático con el conducto de la vesícula, que es el conducto cístico, se van a unir y el conjunto se llama, ya el conducto que une los dos, se llama colédoco. Y el colédoco es el que va a ir a desembocar en la papila mayor. ¿Se recuerdan? Entonces, eso, pero miren aquí, tiene el metabolismo de tóxicos. Todos los tóxicos que pueda tener la alimentación, la mayoría de fármacos que al final tienen su parte tóxica, van a ser metabolizados por el hígado. Entonces va a cumplir una función de detoxificación. En el caso del feto, tiene una función de hematopoiesis, o sea, de producción de glóbulos rojos. Ya dijimos la producción de bilis. Factores de coagulación,
cuando hay problemas hepáticos, entonces nosotros vamos a ir buscando todas estas cosas que van a tener una mala formación. Si se están produciendo o se están haciendo en el hígado, y si el hígado está malo, ¿qué es lo que va a hacer? Que no las va a producir o las va a producir en una mala cantidad. Entonces, de la función, de esa parte fisiológica, es donde nosotros vamos a interpretar para hacer pruebas a la hora de determinar si el hígado está sano o no. Esa es la base. Y eso se les olvida, porque a la hora dicen, pero ¿qué vamos a hacer para determinar si el hígado está malo? Y buscan una prueba que se llama ALT, ¿sí? Alaninotransferasa. Y dicen, es que está alto, está malo. No necesariamente. Lo que mide esa, que es también, ¿qué otro nombre le llaman? TPT, ¿verdad? Esa, lo que está viendo es la estructura del hepatocito. O sea, hay muchas veces que el hepatocito puede estar un poco más grande, un poco inflamado, y es la estructura la que va a estar afectada, pero realmente el hígado está funcionando normal. Entonces, eso es lo que nos da. Ahora, si está exageradamente alta, pues obviamente sí nos está diciendo que hay un problema inflamatorio fuerte. Pero lo que vamos a determinar nosotros, si el hígado está afectado, son estos factores. ¿Qué vamos a medir? Pues vamos a medir la urea sanguínea, el BUN. Si el BUN, ¿cómo debería estar el BUN si el hígado está mal? Si se forma ahí bajo, porque entonces no se está formando lo suficiente, porque el hígado no está funcionando. ¿Ya? Entonces, si tenemos la prueba de urea sanguínea baja, es un sinónimo de que el hígado posiblemente está afectado. Puramente de interpretación fisiológica. Si la glucosa está baja, muchas veces decimos, hay un problema de hipoglucemia, ¿cierto? Puede ser que no está comiendo, pues, entonces, pero ¿dónde se forma? En el hígado principalmente. Entonces, tendríamos que determinar, bueno, si tiene una hipoglucemia, puede ser el hígado principalmente, puede ser que no está comiendo, tiene mucho ejercicio, etc. Entonces ahí vamos a interpretar, ¿verdad? Y ahí tenemos las proteínas plasmáticas y la globulina. Sí, las albúminas están bajas, entonces también tenemos problemas de hígado. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas? ¿Qué nos van a dar? ¿Qué es para qué sirven aparte de todo? Tiene que ver con la presión oncótica. Y la presión oncótica mantiene los líquidos sanguíneos en su lugar. Cuando hay una hipoproteinemia de las proteínas plasmáticas, entonces va a haber salida de la parte líquida de la sangre y va a producir una ascitis. Entonces, cuando hay problemas hepáticos, muchas veces tenemos ascitis en el paciente. Entonces, es sinónimo general, no necesariamente, pero vamos a ver que puede haber ahí problemas de proteínas plasmáticas. También puede haber otros problemas cardíacos, etcétera, pero vamos viendo. Y el colesterol también se forma ahí. Entonces, si ustedes sospechan de un problema del hígado, se piden estas pruebas de funcionamiento. Y si están bajas más de una o varias, nos sugiere que hay problemas hepáticos. Okay. Entonces, externamente tenemos una serosa visceral o peritoneo visceral. Todos los órganos abdominales, la capa más externa se llama peritoneo visceral, ¿sí? Que es la serosa. O sea, como está en una cavidad celómica, es la serosa y es el peritoneo visceral. Y abajo de ese vamos a tener una capa fibrosa interna que se llama la cápsula de gliso. ¿Sí? Aquí solo para que vean, también es una parte, el hígado de un perrito, ¿sí? Y esta es la parte caudal del hígado. Vean esta parte caudal del hígado, aquí se mira como un hueco, ¿cierto? Esa es la impresión renal. El hígado, la parte caudal, ¿sí? Vamos a tener el riñón derecho, en todas las especies, con excepción del cerdo, se va a alojar ahí. Entonces, ¿cuáles son los lóbulos que van a estar presentes en el perro? Va a haber un lateral derecho, lateral izquierdo, medial derecho, medial izquierdo. ¿Sí? Aquí hay algo más. Lateral. Sí, medial derecho dos veces, ¿verdad? Está el cuadrado y el caudado. Y el caudado, que va a estar en la parte de atrás, va a tener dos procesos.
que son dos salientes, que se llama proceso caudado y proceso papilar. Vamos acá. Esa es una vista, vamos a ver aquí esa es una vista craneal, ¿sí? Y vamos a ver el lóbulo lateral derecho, medial derecho, el cuadrado, el medial izquierdo y el lateral izquierdo, ¿sí? Entonces veamos, lateral derecho, medial derecho, cuadrado, este es el medial izquierdo y aquí el lateral izquierdo. Y lo que no miramos ahí, o que lo miramos hasta aquí atrás, es el caudado, que lo vamos a ver acá, es todo esto, está acá. Este es el lóbulo caudado. Entonces, tiene un proceso caudado donde está la presión renal y un proceso papilar. Entonces, veamos ahí que es prácticamente el caudado con su proceso caudado y papilar. Y podemos verlo. El lóbulo caudado es todo este. Es el lado, del lado de atrás. Aquí va a estar la impresión renal, bien, donde está el lóbulo caudado tiene un proceso caudado. ¿Ya? Es todo este es el proceso caudal y este es el proceso papilar. ¿Sí? Eso lo miramos caudal. Mira un poquito mejor. El proceso caudal, este es el proceso caudal que va a ser, este es el proceso caudal, perdón, y este es el proceso papilar. Y todo esto es el lóbulo caudal. ¿Sí? Que el caudal viene del caudal. Aquí lo miramos, ¿eh? Proceso caudal, proceso papilar. Y aquí, como esto está un poquito más aguadito, pero aquí miren, aquí va a estar el riñón, o sea, la 19 es esto que se mira mejor acá, que es la impresión renal. Y esta es la parte craneal, donde miramos el lóbulo medial derecho, el lóbulo medial izquierdo, el lóbulo cuadrado, no confundir cuadrado con caudado. ¿Ya? Aquí tenemos el lóbulo lateral izquierdo, aquí no se mira, no salió el lateral derecho. ¿Sí? Ahora, ¿qué estructura creen ustedes que es esta? Clarísima. ¿Ah? La bilis no, la bilis está dentro de eso. ¿Qué dijimos que es la estructura que almacena temporalmente la bilis? Anderson, ¿lo sueña por ahí o todavía no? Es la otra glándula. El conducto cístico es el conducto de King. No, el colédoco es la unión del cístico con el linfático. Pero el conducto cístico lleva la bilis a partir de qué estructura. ¿Ah? La vesícula biliar. ¿Ya? Entonces la vesícula biliar aquí, porque como ya está esto está conservado, se mira como toda jugada. Pero aquí está la vesícula biliar. Entonces, ¿entre qué lóbulo se va a estar presente la vesícula biliar? Lóbulo medial derecho y lóbulo cuadrado. ¿Entre cuáles? Entre el lóbulo medial derecho y el cuadrado. Ahí está la vesícula biliar. ¿Ok? Es un poquito borrosa. Un poquito más. Lateral derecho, medial derecho, cuadrado, medial izquierdo, lateral izquierdo, y aquí se sale el proceso caudal, el lóbulo caudal. ¿Verdad? Entonces, diferencias entre especies. Tenemos en el caso del perro, tiene todo esto. Tiene el lóbulo lateral derecho, medial derecho, lateral izquierdo, medial izquierdo. Tiene el lóbulo cuadrado. Atrás tiene el lóbulo caudado. Y el lóbulo caudado del perro tiene su proceso, su saliente caudado y su proceso o saliente papilar, es el complejo. ¿Ya? Ese es el caso del perro. En el caso de las vacas, vean, tiene lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. No está dividido en dos. ¿Ya? No tiene medial ni lateral, sino solo lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. ¿Me explico? Tiene su lóbulo cuadrado, por eso que ahí va a estar prácticamente la vesícula entre el derecho y el cuadrado. Entonces, en el caso del perro, que es el que tiene completo, la vesícula biliar está entre el medial derecho y el cuadrado. Si es la vaca, va a estar entre el lóbulo derecho y el caudado, y el cuadrado, perdón, ¿verdad?
Y va a tener también un proceso caudado, pero no tiene, perdón, el proceso caudado hacia atrás con su proceso caudado, proceso papilar. Y también tiene la impresión renal, igual que los otros. ¿Sí? En el caso del cerdo, el cerdo es la única especie que los riñones están al revés posicionados. ¿Qué dijimos que se alojaba en el lóbulo caudado del hígado? El riñón derecho. Porque en todas las especies, con excepción del cerdo, el riñón derecho es craneal. En el caso del cerdo, el riñón izquierdo es craneal y el riñón derecho es caudal, es al revés. Entonces, como el riñón derecho del cerdo no es craneal, no se va a alojar. ¿Me explico? Y los lóbulos van a ser lateral izquierdo, medial izquierdo, lateral derecho, medial derecho, igual que la subdivisión esta del perro, ¿no? Va a tener cuadrado, entonces la vesícula biliar está igual entre cuadrado y medial derecho, igual que el perro. Pero tenemos acá que solo va a tener el proceso caudado y no va a tener el proceso papilar del lóbulo caudado. Perdón, y tampoco tiene el proceso renal, por lo que dije, porque el riñón del cerdo derecho no es craneal, sino que es caudal. ¿Sí? No hay proceso papilar, les decía. Y en el caballo, el lóbulo derecho no se divide, entonces solo va a tener lóbulo derecho. ¿Ya? El lóbulo izquierdo sí tiene lateral izquierdo y lateral izquierdo. Sí, bien cuadrado. Entonces va a tener la vesícula biliar entre qué lóbulos, el quino. ¿Ah? ¿Entre qué lóbulos tendría la vesícula entonces el quino? ¿Alguien que me lo diga recio? ¿Sara? ¿Alguien, Sara? Valquiria. Del lóbulo derecho y el Clarisa. No tiene el quino. Esa fue una preguntita así solo para decirles que el caballo no tiene vesícula biliar. ¿Ok? El caballo es la única especie doméstica que no presenta vesícula biliar. Entonces, ¿dónde guarda la bilis? Lo que pasa es que los conductos hepáticos que se hablan de todos son más anchos. ¿Sí? Bueno. ¿Ah? En los conductos hepáticos, que son de los hepatocitos, ¿verdad? Entonces, y la otra cosa, entonces, ¿cuáles son las diferencias del hígado del caballo? Bueno, no tiene vesícula biliar. La otra cosa es que el lóbulo derecho no se divide en dos, solo el lóbulo derecho. Y la tercera, no tiene proceso papilar del cuello caballo. ¿Ok? Muy bien. Esta es la vesícula biliar. Normalmente va a estar entre el lóbulo cuadrado y medial derecho, o entre el lóbulo derecho y cuadrado según especie. Y no tiene, y solo para tal vez, no sé si no haya quedado tan muy claro, pero digamos, los conductos hepáticos, que son todos los hepatocitos, los que se van a ensanchar en el caso del equino, van a vertir después en un gran conducto hepático, que se va a unir con el conducto de la vesícula, es el conducto cístico, ¿ya? Y la unión del hepático con el cístico forma un boleo que va a ir a desembocar en la papila ocular mayor, ¿ya? Y también pueden existir cálculos biliares, ¿sí? Ustedes pueden ver que, o van a escuchar, al hacer ultrasonido, principalmente en perros y gatos, se puede tener una precipitación que se mira normalmente la vesícula. Después, tal vez mañana veamos una vesícula se va a ver siempre oscura, de todo lo que es líquido, un ultrasonido se mira oscura, así cuando miramos la pasada la vejiga, igual se va a ver la vesícula. Pero a veces se mira que en la parte ventral hay como una especie de material denso más claro, ese es lodo biliar. Y si ese lodo se precipita, ya son cálculos biliares, ¿ya? Entonces también puede producirse, y eso puede tapar el conducto. Al no haber paso de la bilis, el animal se va a poner ictérico, ¿verdad? Y hay que quitar la vesícula biliar, ¿ok? Ahí lo dejamos por hoy. Entonces,
Mañana seguimos con la parte que nos queda.